el uso y el manejo de animales no convencionales, ¿sí? Que no son animales domésticos en muchos casos, como una forma distinta o nueva para poder generar un bienestar a las personas que así lo requieran. Muchos de estos animales que nosotros manejamos son criados y nacidos en cautiverio, ¿sí? O bajo el cuidado humano. El hecho de tener animales distintos, también implica el conocimiento de esos animales, ¿no? El por qué hace una serpiente, qué hace una tarántula. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me encuentro con el maestro y médico veterinario zootecnista Álvaro Oidor Méndez, coordinador del Hospital de Pequeñas Especies de la BOAP y corresponsable del proyecto de terapia asistida con animales de alto impacto, con quien vamos a platicar sobre estas intervenciones. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Doctor, usted tiene más de 25 años de experiencia en el estudio y manejo de fauna silvestre y exótica. Díganos, ¿qué es una terapia asistida con animales de alto impacto? Bueno, mire, es una nueva propuesta y estamos hablando de nueva propuesta porque realmente pues la historia de las intervenciones con animales tiene muchísimos años, tiene siglos, ¿no? Si nos vamos a la historia. Pero lo que nosotros hemos propuesto como una nueva alternativa es el uso y el manejo de animales no convencionales, ¿sí? Que no son animales domésticos en muchos casos, como una forma distinta o nueva para poder generar un bienestar a las personas que así lo requieran, ¿no? Siempre es muy importante que ese bienestar sea de ambas partes, tanto de la parte del el usuario, en este caso el que quiera recibir o el que va a recibir el procedimiento, el proceso, como también de el animal que se usa para poder impartir o dar estas intervenciones asistidas, ¿no? ¿Y qué tipo de animales utilizan? Dice usted que no son los convencionales. Cuéntenos un poco de eso. Y también me gustaría nos dijera qué determina qué animal es el idóneo para cada paciente. Ok. Pues mire, el uso de estos animales o el manejo, pues va a variar dependiendo de qué nosotros necesitemos o más bien la persona, el usuario, requiera. Y en este caso, bueno, pues hay todo un proceso, no nada más es el hecho de que pues, a mí se me ocurrió, voy a utilizar X o tal animal para poder, no sé, ir a ver a un usuario o a un paciente que tiene, no sé, a lo mejor una fobia o que tiene depresión o que tiene alguna situación de algún tipo, ¿no? Algún problema físico, hay muchas cosas, ¿no? En este caso lo va a determinar la necesidad que requiera el usuario y en base a esa necesidad nosotros podemos interactuar con distintos animales, de hecho, ¿no? No nada más con uno en específico. En este caso, hay muchas cosas, por ejemplo, en el usuario, en el cual, pues, vemos desde fobias, depresiones, algunas otras situaciones, inclusive problemas físicos, y en esos casos, bueno, podemos utilizar animales como esto que tengo aquí, ¿sí? Como esto que tengo acá. Estos animales los utilizamos muchas veces para, tienen muchos usos, como el hecho de tener un paciente con inseguridades, por ejemplo, y que el animalito en un momento dado, pues le tenga cierto temor, sea impactante a la vista, al tacto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar inclusive analogías de acuerdo a las características que requeramos, ¿no? Por ejemplo, las serpientes, pues a veces muchas personas tienen la falsa idea de que pues son malas o que todas muerden o que si la muerde se va a morir porque tiene veneno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, tenemos pacientes con muchas inseguridades y el hecho de tener contacto, inclusive, o de cargar un animal de estos, les genera a veces un cambio en su actitud, en instantáneo, ¿no? El hecho de que siempre les han platicado que es un animal, que
hasta cierto punto es malo, etcétera, etcétera, porque además son animales muy estigmatizados, pueden generar a veces esos cambios conductuales de ciertas eh, descarga de adrenalina y diferentes emociones que en un momento dado son benéficos hasta cierto punto, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. También tenemos, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? ¿Sí? Esto es una tarántula, hermosa, por cierto. A la vista, pues puede ser impactante porque, bueno, muchas personas, pues, no tienen el conocimiento ni siquiera para qué sirven o para qué están acá, más bien, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estos animalitos, por ejemplo, también nos ayudan mucho a veces sobre todo para la cuestión de los miedos o inseguridades. Hay muchas cosas que podemos hacer manejando este tipo de animales, ¿no? Es impresionante realmente el uso de estos animales, como usted dice, tan estigmatizados en la mayor parte de los casos. Mencióneme, ¿qué otros animales utilizan en las terapias de alto impacto? Bueno, realmente es muy interesante porque hay una gran diversidad. Nosotros podemos manejar desde insectos, desde una hormiga, hasta lo que usted se pueda imaginar. De hecho, no hay límites en esto, ¿no? Más bien es lo que nosotros queremos hacer de acuerdo a las características de algún paciente. Tenemos pacientes, como le digo, con muchas discapacidades, bueno, no discapacidades, sino alteraciones emocionales, ¿sí? Y miedos, fobias, inseguridades, depresión, etcétera. Pero también tenemos pacientes con algunas eh, problemas físicos, realmente, ¿no? Y a veces, por ejemplo, el apapachar un animalito como este, o el tratar de cepillarlo, agarrarlo a una persona con cierta discapacidad, inclusive motoras, por ejemplo, este animalito son muy nerviosos y el hecho de poderlo sujetar, coordinar los movimientos para poderlo hacer, les genera a veces beneficios, ¿no? Igual con una serpiente que se mueve, por ejemplo, esos animalitos son nerviosos por naturaleza, pero al tacto son realmente es algo muy agradable, ¿sí? Y eso también es algo importante, el hecho de desarrollar a veces, sentir esos animales que se deslizan, que tienen pelo, que tienen espinas como un erizo, por ejemplo, que tiene púas, y esto que realmente es un terciopelo, nos ayuda mucho a la cuestión sensorial también, ¿no? De muchos pacientes, ¿no? Entonces, es más agradable, por ejemplo, que el usuario toque una piel o un pelo como este, a que toque, por ejemplo, un terciopelo de una tela o un cepillo duro, cosas así, ¿no? Le cambiamos de manera radical esa situación de tacto, pero además esa cuestión de ver un animal que lo está tocando y la textura, sentirlo, inclusive, inclusive hasta olerlos también, ¿no? Porque también tenemos algunas cuestiones en las cuales manejamos animales que tienen unos olores un poquito distintos a lo habitual, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nosotros también manejamos. Y, por ejemplo, este otro que tenemos aquí es un gecko leopardo, que tiene un oído transparente, que se puede ver la luz del otro lado, ¿no? Y a veces lo utilizamos también como analogías. Por ejemplo, trabajamos mucho las emociones en algunos talleres en los cuales hablamos de por dónde entran los miedos, cómo entran los miedos, ¿no? Cómo se perciben, ¿no? Muchos de los miedos son heredados de generación en generación, porque es lo que nos han contado, lo que nos han dicho, ¿no? Y a veces nos quedamos con lo que nos platicó abuelita, que le platicó a mamá, mamá nos lo platica a nosotros, y esas cosas se van heredando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros a veces manejamos en algún taller o inclusive con nuestros alumnos en la clase de esoterapia, es, por ejemplo, ¿por dónde entran los miedos? Los miedos entran a través de lo que escuchamos, a través de lo que hablamos y a través de lo que vemos, ¿sí? Y a veces esos miedos, pues se llegan a convertir en fobias algunas veces, ¿no? Y algunos miedos, inclusive, pueden llegar a tener nombre y apellido, ¿no? Así de fuerte pueden ser estas cosas, ¿no? Y a veces utilizando estas analogías como el oído transparente de un gecko, la lengua bífida de una serpiente,
haciendo una analogía entre el yin y el yang, el bien y el mal, porque con nuestra boca podemos hablar, podemos decir cosas muy bonitas, pero también podemos decir cosas muy feas, ¿no? Y esas cosas, bueno, al momento de nosotros de exponerlas, de ejemplificar el animal con las cosas que nos pasan, pues nos funciona bastante bien. Oiga, doctor, ¿estas intervenciones, estas terapias las realizan de manera individual o grupal? Y otra cosa que quiero que nos cuente, eh, ¿qué evidencias hay de su eficacia en niños y en adultos? ¿Hay alguna diferencia? Sí, bueno, muy buena pregunta. La verdad es que es bastante interesante. Mire, se pueden utilizar o se pueden realizar de varias formas, ¿sí? Aquí la situación también es que el usuario acepte una u otra, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho también esa cuestión de individualidad, a veces del temor de interactuar con otras personas, ¿sí? Pero se pueden hacer de las dos maneras, en grupo o de manera individual también. Todo también depende, independientemente de que el usuario quiera, también depende de qué es lo que necesita, ¿sí? A veces el interactuar con demás personas le genera a veces confianza por el hecho de que a veces hay que tocar, y si se anima el de junto, y si se anima el niño, no, pues ya lo tocaron, no, pues yo también lo voy a tocar, ¿no? Entonces, todo va a depender qué es la necesidad que surja y que tenga el usuario también. Y los animales los podemos adaptar a los requerimientos. No necesariamente necesitamos uno para que lo toquen y lo sientan, para que sientan esa suavidad o esa dureza o esa firmeza en el pelo ese tacto que es distinto entre uno u otro, ¿no? Van a haber muchas cosas ahí, ¿no? Pero se pueden utilizar en grupos o de manera individual, pero también dependiendo de las características de lo que nosotros queremos como terapeutas, de lo que requiera el usuario y adaptar a veces a algún animal a alguna situación, ¿sí? ¿Y cómo nos funciona? Hemos trabajado desde preescolares hasta personas ya mayores de la tercera edad, y hemos visto cosas muy interesantes. Hemos tenido algunos pacientes en los cuales, eh, y eso porque lo hemos vivido, trabajar con pacientes de la tercera edad en las cuales en su vida habían tenido contacto a veces ni con un perro, ¿sí? A veces así. Entonces son personas que en la vida habían tenido un animal y menos un animal distinto a lo común, ¿no? Que pues no es un perro ni un gato, no es un ave, pues es una serpiente, una tortuga, un camaleón o cosas así, ¿no? Y es muy interesante cuando nosotros hablamos de todas estas cosas que venimos platicando, de lo malo, de lo bueno, del estigma que a veces tienen algunos animales, y cuando nosotros hablamos el por qué esos animales están acá también, porque esa es otra cosa que hacemos. El hecho de tener animales distintos, también implica el conocimiento de esos animales, ¿no? El por qué hace una serpiente, qué hace una tarántula, por qué están ahí, dónde viven, qué comen, cómo se alimentan. Cuando les decimos que, por ejemplo, una tarántula puede vivir sin agua y sin comida 3 meses, cosa que nosotros no podríamos hacer, pues es impresionante, ¿no? ¿Cómo puede perder una pata y cómo le vuelve a salir? Entonces ellos, ay, pues qué interesante, ¿no? Y de repente lo que sucede es cuando empiezan a ellos o se animan a veces a tocar un animal o a cargarlo, sujetarlo, obviamente hay una asesoría siempre atrás de eso y hay alguien que sabe, que nunca se despega de ahí, que sabe el manejo de esa especie y inclusive de ese animal en particular. eh, Cómo los guiamos, cómo los vamos cuidando hasta que ellos vencen esos temores y se dan cuenta de que todo lo que le habían dicho a lo largo de 70 años o habían creído, cambia en ese momento. Así de drástico a veces esos cambios. Sí, me parece que más allá de la muy útil función terapéutica que tienen estas intervenciones, también ayuda a modificar paradigmas, ¿no? A modificar puntos de vista, opiniones, visiones sobre determinados animales y finalmente ayuda al humano a conectar con otros seres vivos, cosa que
en esta vida urbana y dinámica y caótica, pocas veces tenemos tiempo o disposición de hacer. Entonces, darse cuenta de que este planeta está habitado por seres vivos de la más diversa índole, también es una contribución muy importante. Me interesa, doctor, nos diga cómo se protege el bienestar del coterapeuta, que son los animales. Sí, sí, mire, eso es algo bien importante. Siempre, cuando nosotros vamos a manejar, y eso no nada más en esta clase de intervenciones, sino en cualquier intervención con cualquier animal, es muy importante el cuidado de ese coterapeuta, ¿sí? Ya sea caballo, ya sea perro, sea un delfín, sea una serpiente, sea una chinchilla, sea un insecto, lo que nosotros queramos, es importantísimo el bienestar de ese coterapeuta. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a trabajar, con lo que nosotros vamos a mejorar algunas condiciones y algunas situaciones en algunos pacientes, ¿no? Desde el saber cómo se alimentan, cómo viven, en dónde los podemos tener, porque muchos de estos animales que nosotros manejamos son criados y nacidos en cautiverio, ¿sí? O bajo el cuidado humano, ¿sí? No tenemos animales extraídos así digamos que del eh, medio natural o medio silvestre. Todos son animales criados bajo el cuidado humano. Y bajo esas características es importantísimo muchas cosas. Alimentación, en dónde viven, cómo, inclusive cómo se reproducen también, porque es parte de las funciones naturales normales de algunos animales que pueden llevar a cabo. Eh, el conocer a la especie como tal, de manera general, pero también el conocer de manera individual a cada uno. De manera individual hay algunos que, bueno, sí nos van a servir para esto. No todos los perros son para poder ayudar a personas con discapacidad visual o a personas con otro tipo de situaciones, o hay perros de guardia que todo el mundo cree que porque tiene un perro con esas características le va a servir para cuidar. No, no todos sirven para eso, ¿no? Entonces, cada uno es distinto y tenemos que aprender a conocer esas individualidades también. Obviamente la alimentación, la temperatura y muchas cosas así. Cuando nosotros trabajamos con algunos animales, también es muy importante la hora, la temperatura, cuando nosotros manejamos este tipo de animales, si lo hacemos, si lo podemos hacer al aire libre o no. Algunos animales, le estoy hablando, por ejemplo, de la tarántula, ¿no? Esa tiene que estar en un ambiente tranquilo, bajo resguardo, etcétera, ¿no? Pero si nosotros queremos un animal que esté más relajado, hablándole de un reptil, pues a lo mejor es conveniente que la temperatura no sea tan cálida, sea baja, pero si lo queremos que se mueva más, entonces lo tenemos que tener en una temperatura un poco más cálida para que interactúen de mejor manera. Todo va a depender qué necesitamos y en base a eso es muy importante el cuidado de nuestros coterapeutas, es prioridad para esto. Pues ha sido realmente muy interesante, doctor. Le agradecemos el abrirnos la vista, los sentidos a este tipo de intervenciones que son poco convencionales. Eh, Me gustaría pedirle que compartiera con el auditorio qué libro está leyendo y también decirle al auditorio que las personas que estén interesadas en este tipo de terapias con animales de alto impacto podrán encontrar los links de contacto con el doctor Álvaro Oidor en la presentación de este video. Cuéntenos, pues, ¿qué está leyendo? Pues mire, es una buena pregunta, interesante. Digo, desde el punto de vista de lo que yo hago como médico veterinario, pues siempre estoy leyendo libros de medicina, de lo que a mí me interese, de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo hago. Siempre estoy haciendo eso, ¿no? Realmente los médicos siempre nos estamos actualizando en ese sentido, pero pues hay algunos libros que pues sí he leído, que sigo leyendo inclusive, pero particularmente hay algo que me ayudó mucho en mi carrera como estudiante e inclusive antes de estudiar medicina veterinaria. Hay un libro en particular de un médico veterinario muy famoso, que es escritor además, bueno, ya falleció, pero es el doctor James Herriot
y hay unos libros de él que tiene, y ahorita hay uno que se llama, todos los animales grandes y pequeñas criaturas, así se llama. Todas las criaturas grandes y pequeñas, así se llama, del doctor James Herriot. Es un libro en la cual él narra sus experiencias como médico veterinario, pero de una manera distinta, de una manera que la puede leer cualquier persona, y realmente es muy entretenido, y uno lo está leyendo y parece que estamos ahí presenciando lo que él está haciendo con una gallina, con un caballo, con un cerdo, un borrego, un perro, y lo narra de tal manera que es una situación que nos cambia el panorama, muy humana, de acuerdo a las características que él manejó en ciertas épocas también, de cómo se fue desarrollando, y realmente es una narrativa muy interesante que la pueden leer desde los niños hasta las personas mayores. Pues nuevamente muchas gracias también por esta recomendación que queda ahí y esperamos tener oportunidad de charlar en otra ocasión. Muchas gracias. Muy amable, con todo gusto, y es un gusto estar con ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.